Julian se paró entre la multitud con los puños apretados mientras observaba a los guardias alienígenas arrastrar a la niña hacia adelante. Su rostro pálido estaba manchado de suciedad, su cabello rubio enredado por los días de cautiverio. Luchó contra su agarre, pero los guardias imponentes no le prestaron atención a su desafío. Estaban demasiado concentrados en la bestia que la esperaba, una criatura antigua y descomunal encerrada detrás de las puertas de la arena, la multitud de élite. Nebulosa y una variedad de especies alienígenas grotescas llenaron la calle. Sus extraños ojos brillantes brillaban con anticipación para ellos. Esto no era nada más que un espectáculo, un ritual brutal destinado a demostrar su poder sobre las especies más débiles. Hoy su presa era humana y la chica que habían elegido era Elise. Julian había sido capturado junto a ella hace semanas, sacado de los confines de una colonia minera durante una de las incursiones del Señor de la Guerra. Había visto. Impotente como muchos de sus compañeros humanos, eran alimentados a la antigua bestia que ahora esperaba a Elise, pero algo era diferente esta vez. Algo la forma en que Elise se portó mientras la arrastraban hasta la muerte hizo que Julian dudara. No sabe lo que viene. Julian murmuró en voz baja, amargura pesada en su voz. Su corazón se aceleró con frustración y miedo. Había estado tratando de planear un escape, pero todo se había movido demasiado rápido y ahora estaba a punto de ser arrojada al monstruo. Las puertas en el otro extremo de la arena se abrieron con un crujido. El aire se puso aún más tenso con la anticipación de la violencia. La bestia emergió. Una monstruosidad imponente de escamas y dientes, sus ojos brillaban de rojo. En la tenue luz, su rugido sacudió el suelo enviando escalofríos a través de la audiencia reunida. Alice fue empujada hacia adelante por los guardias, cayendo de rodillas en la arena de la arena. La bestia giró su enorme cabeza hacia ella, oliendo el aire, sus fosas nasales se dilataron cuando captó su olor. La multitud estalló en vítores salvajes ansiosa por el derramamiento de sangre. El corazón de Julian se hundió. Había visto esto antes de que la bestia atacara, destrozando a su víctima en pedazos. Y los alienígenas se reirían de su sed de brutalidad tristes por otro día. Cerró los ojos incapaz de mirar, pero el rugido de la bestia no llegó en su lugar. La arena se llenó de un silencio inquietante. Julian abrió los ojos lentamente, inseguro de lo que estaba viendo. Alice todavía estaba arrodillada en la arena, pero no estaba gritando, no estaba corriendo de terror, estaba tarareando. Su voz era suave, apenas audible sobre los murmullos aturdidos de la multitud, pero la melodía era inconfundible. La bestia se quedó congelada, su enorme cuerpo elevándose sobre ella, sus brillantes ojos rojos una vez llenos de rabia y hambre se suavizaron lentamente. La criatura bajó la cabeza acercando su hocico a Elise. Ella extendió la mano, colocando una suave mano sobre su piel áspera, su voz firme, mientras continuaba tarareando. La multitud jadeó con incredulidad. La respiración de Julian se quedó atrapada en su garganta. Podría ser que hubiera escuchado leyendas de humanos con la habilidad de comunicarse con bestias para domar incluso a las criaturas más salvajes que eran llamados bestia. Susurradores, pero nadie realmente creía que existieran. Era un mito, un cuento contado en susurros silenciosos, pero aquí frente a sus ojos Elise estaba haciendo lo imposible. La bestia, la misma criatura que había desgarrado a docenas de prisioneros miembro por miembro, ahora estaba tranquila, la rodeaba lentamente, su mirada una vez asesina reemplazada por algo casi como reverencia. La mano de Al nunca dejó el lado de la bestia, su voz un hilo melódico suave en el aire uniendo a la criatura a su voluntad. El Señor de la Guerra alienígena, sentado en lo alto en su trono dorado, se inclinó hacia adelante, sus fríos ojos reptiles entrecerrándose con incredulidad. Así no era como se suponía que debía ir su bestia, su símbolo de miedo y dominación. Se suponía que devorar a la niña, en cambio, la había convertido en un gigante gentil. La mente de Julian corrió. Esto cambió todo. Si Elise realmente era una bestia susurradora, podrían tener una oportunidad de sobrevivir, pero primero tenían que escaparla. Arena estaba quieta mientras Aisé descansaba su mano suavemente sobre la bestia hocico. La multitud, que una vez rugió con anticipación sedienta de sangre, ahora murmuraba en confusión y asombro. Alienígenas de toda la galaxia habían venido a presenciar el poder salvaje crudo de la preciada criatura del Señor de la Guerra, pero en cambio estaban presenciando un milagro. Julian sintió que su pulso se aceleraba, observó a Elise con atención, su comportamiento tranquilo irradiaba en fuerza que no había visto en ella durante su tiempo en cautiverio. La chica, que había sido prisionera débil y asustada, ahora estaba comandando la atención de un monstruo que había aterrorizado a mundos enteros. El Señor de la Guerra, sus escamas brillando bajo las luces de la arena, se levantó de su trono, su expresión se retorció en incredulidad, señaló con un dedo largo con garras a los guardias de la arena. Agarrarla, ladró en su lengua nativa, su voz áspera y venenosa. Los guardias dudaron mirando a la bestia que ahora estaba protectora sobre Elise. La criatura dejó escapar un gruñido bajo y retumbante, advirtiendo a cualquiera que se atreviera a acercarse. Los guardias intercambiaron miradas inquietas, claramente inseguros de si seguir las órdenes del Señor de la Guerra o preservar sus propias vidas. La mente se aceleró. El Señor de la Guerra nunca permitiría que Elise viviera ahora, no después de esto. Ella lo había avergonzado, destrozado la ilusión de su poder. Tenían que escapar antes de que el Señor de la Guerra recuperara el control de la
Situación. Elise giró la cabeza ligeramente, sus ojos se encontraron con los de Julian al otro lado de la arena, hubo un entendimiento silencioso. Entre ellos, ella ya no era solo una prisionera, era su clave para la libertad. Sin pensar, Julian se movió, se agachó entre la multitud, zigzagueando entre los alienígenas, aturdido por el espectáculo en la arena para notarlo. Cuanto más se acercaba, más podía sentir la tensión en el aire, la furia del señor de la guerra era palpable y sus guardias de élite ya estaban acercándose, rodeando el perímetro de la arena. Julian llegó al borde del foso justo cuando los guardias hicieron su movimiento, corrieron hacia Elise, sacaron sus armas, pero la bestia se movió más rápido con un rugido estruendoso. La criatura atacó enviando a los guardias a volar con un solo golpe de sus enormes garras. La multitud estalló en caos, algunos alienígenas huyeron aterrorizados mientras otros gritaban de emoción ansiosos por ver qué sucedería después. Elise permaneció tranquila en el centro de la tormenta, su mano todavía descansaba en el costado de la bestia. Julian gritó, su voz cortando el ruido. Julian llegó a la puerta de la arena, su corazón palpitaba con fuerza. Tenemos que salir de aquí. Elise asintió, su rostro determinado. La bestia nos ayudará, pero tenemos que movernos ahora juntos. Subieron a la espalda de la bestia, su piel áspera cálida bajo sus manos. La criatura se giró hacia las puertas de la arena donde más guardias se estaban reuniendo. Con un poderoso salto la bestia cargó hacia adelante rompiendo la puerta como si estuvieran hechas de papel. El señor de la guerra gritó de rabia mientras su preciada criatura y sus cautivos humanos desaparecían en la ciudad. Más allá, Julian se aferró fuerte mientras la bestia corría por las calles de Nebulosa, su forma masiva dispersaba a los ciudadanos alienígenas en todas direcciones. Elise la guió con órdenes silenciosas, su conexión con la criatura tan natural como respirar. Habían escapado de la arena, pero el señor de la guerra no los dejaría ir tan fácilmente. Julian sabía que solo se habían ganado un poco de tiempo. La persecución acababa de comenzar. La extensa ciudad de Nebulosa se extendía ante ellos. Un laberinto de imponentes estructuras, calles iluminadas con neón y callejones laberínticos. Julian se aferró con fuerza a la parte trasera de la bestia mientras retumbaba por las avenidas dispersando a alienígenas de todas las formas y tamaños. Aisé se sentó frente a ella. Su mano descansaba suavemente sobre el cuello de la criatura, guiándola a través del caos con una calma que parecía casi imposible dadas las circunstancias detrás de ellos. Las alarmas sonaron y las fuerzas de los señores de la guerra entraron en acción. Los aerodeslizadores llenaron el cielo. Sus motores gimieron mientras perseguían al trío que huía. La furia del señor de la guerra resonó a través de los sistemas de comunicación exigiendo que sus soldados capturaran el susurro a toda costa. Julian miró hacia atrás a los aerodeslizadores que pululaban y a los soldados que inundaban las calles. «Necesitamos perderlos», gritó por encima del rugido de las bestias. «Pasos», y el creciente ruido de la persecución. Al no respondió de inmediato su enfoque completamente en la criatura debajo de ella. Sus ojos brillantes se movían de izquierda a derecha y susurró órdenes suaves que parecían hacer eco en el aire, casi como música. La bestia obedeció sin dudar, girando bruscamente hacia un estrecho callejón. Su enorme cuerpo encajaba de alguna manera entre las paredes mientras se movía con sorprendente gracia. El callejón se abrió a un vasto distrito industrial lleno de grúas imponentes y enormes contenedores de envío. Julian sabía que no podían escapar de las fuerzas del señor de la guerra para siempre. La nebulosa era demasiado vasta, demasiado patrullada. Su mejor oportunidad era esconderse, reagruparse y pensar en un plan. Allí Julian señaló un patio de contenedores cercano, su laberinto de cajas imponentes que proporcionaban algo de cobertura. «Podemos perderlos allí». Elise asintió guiando a la bestia hacia el laberinto. La criatura se movió rápidamente, sus pasos pesados sorprendentemente silenciosos mientras se agachaba entre las pilas de contenedores de metal. Desaparecieron en las sombras dejando el caos de las calles de la ciudad detrás de ellos. Sobre los aerodeslizadores, pasaban zumbando buscando las áreas abiertas pero sin encontrar el escondite por completo. Julian se deslizó del lomo de la bestia, sus piernas temblaban por la adrenalina. Vio cómo Aisé desmontaba con una tranquila elegancia. Su conexión con la criatura aún intacta. La bestia retumbó suavemente. Su cabeza se giró para acurrucarse contra ella como un gentil gigante. Julian respiró profundamente. «No puedo creerlo». «¿Tú? ¿Cómo hiciste eso?» Elise acarició la cabeza de la criatura. Sus dedos recorrieron sus ásperas escamas. «Siempre he tenido una conexión con los animales. Incluso en la tierra, pero esto es diferente. Yo mismo no lo entiendo del todo, pero en el momento en que toqué a la bestia, me resultó familiar, como si pudiera sentir sus emociones». Julian la miró con asombro. «Eres una bestia». Susurra, ¿no? Pensé que eran solo un mito. Elise frunció el ceño ligeramente.
Ni siquiera sabía lo que eso significaba hasta hoy. Solo sabía que tenía que calmarlo o habría. Me mató, miró a Julian, sus ojos se llenaron de determinación, pero ahora tenemos algo que no esperan, esta criatura la han estado usando para infundir miedo, pero no quiere hacer daño, ha sido entrenada para obedecerlos por terror, no por lealtad. Julian sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Me estás diciendo que esta cosa puede ayudarnos contra un ejército alienígena entero? La expresión de Alyssa se endureció. Sí, y no solo esta. Hay otras criaturas más como esta prisioneras en la nebulosa. Si podemos alcanzarlas, liberarlas, podríamos tener la oportunidad de cambiar el rumbo. La mente de Julian corrió con las posibilidades. Si Aise pudiera controlar a las bestias, reunirlas a su lado, podría cambiar todo. Las fuerzas del Señor de la Guerra serían superadas, sus armas más temidas se volvieron contra ellos, pero el tiempo ya se estaba acabando. Podía escuchar el lejano estruendo de los motores mientras los soldados del Señor de la Guerra peinaban la ciudad, no permanecerían ocultos por mucho tiempo. Necesitamos un plan, dijo Julian acercándose a Aise, y Julian caminaba rápido. De un lado a otro entre los imponentes contenedores de envío, su mente estaba llena de planes que parecían cada vez más feudales. Las fuerzas del Señor de la Guerra eran implacables y su posición en el distrito industrial, aunque oculta por ahora, no permanecería a salvo por mucho tiempo. Por encima de ellos, el zumbido bajo de los drones de patrulla barría el área como buitres rodeando a su presa. Alice se sentó al lado de la bestia, su espalda contra su enorme cuerpo, sus ojos cerrados en concentración, estaba susurrando de nuevo, su voz suave y melódica, el sonido de alguna manera calmaba no solo a la criatura sino al aire mismo. Julian no pudo evitar maravillarse de su conexión con la bestia, era como si ella y la criatura estuvieran unidas por algo más profundo que cualquier lenguaje u orden. Pronto nos encontrarán. Julian dijo rompiendo el silencio, no podemos quedarnos aquí. Y Liz abrió los ojos, su actitud tranquila, inquebrantable. Lo sé, pero he estado pensando que hay una manera de luchar. El Señor de la Guerra controla más que solo esta bestia. Todo su ejército usa criaturas de toda la galaxia. Esclavizándolos a través del miedo, si puedo alcanzarlos. Julian frunció el ceño sacudiendo la cabeza no es como si pudiéramos entrar en la fortaleza del Señor de la Guerra y liberarlos a todos, no tenemos la mano de obra, los recursos que no necesitamos para luchar contra el de frente. Y Liz interrumpió, sus ojos se iluminaron con determinación, solo necesitamos romper su control, las criaturas son el corazón de su poder, si se vuelven contra él el Señor de la Guerra perderá su control sobre Nebulosa. Julian consideró sus palabras, era arriesgado, increíblemente arriesgado, pero tenía sentido. El Señor de la Guerra había construido su imperio sobre el miedo, usando las criaturas como símbolos de terror. Si Alice podía liberarlos, podrían tener una oportunidad de desestabilizar su reinado. Hay un lugar, dijo Julian lentamente, pensando en el tiempo que pasó como prisionero, lo llaman la Jaula de las Maravillas, es donde guardan a todas las criaturas raras y poderosas que capturan. Está fuertemente custodiada, pero si podemos entrar. Y Liz asintió entonces, puedo alcanzarlos antes de que puedan terminar su plan. Rumble resonó desde la distancia. El corazón de Julian se hundió. Las fuerzas de los Señores de la Guerra los habían encontrado. Agarró el brazo de Elisa y la arrastró detrás de una pila de cajas, mientras la bestia se agachaba gruñendo suavemente y advirtiendo. Los aerodeslizadores descendieron al patio de envío. Sus motores se pusieron en marcha, mientras las luces de búsqueda recorrían el área. Los soldados vestidos con la armadura negra y roja del Señor de la Guerra cayeron de las naves. Sus armas estaban desenvainadas mientras se desplegaban en abanico acercándose a su ubicación. Julian maldijo en voz baja. Tenemos que movernos ahora. Y Liz se quedó quieta. Sus manos todavía descansaban sobre la bestia. Los mantendré distraídos, dijo con voz firme, pero tendrás que guiarnos a la Jaula de las Maravillas. Los ojos de Julian se abrieron de par en par. Vas a montarlo de nuevo a través de un escuadrón completo. Teise le dio una pequeña sonrisa. Sus ojos eran feroces. No saben lo que esta criatura puede hacer conmigo. Guiándola con un asentimiento. Julian sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Un mapa robado de los pasajes subterráneos de la ciudad. La Jaula de las Maravillas está debajo de nosotros. Si podemos llegar a uno de los túneles de mantenimiento, podemos pasar desapercibidos entre los guardias y llegar sin ser detectados. Y Liz montó a la bestia con un movimiento fluido y la criatura se agitó lista para atacar. Vete, te cubriré sin dudarlo. Julian corrió hacia la entrada del túnel más cercana. Su corazón latía con fuerza mientras los soldados del Señor de la Guerra se cerraban detrás de él. La bestia dejó escapar un rugido ensordecedor que atrajo la atención de los guardias. Los aerodeslizadores enfocaron sus focos en la criatura, mientras se dirigía hacia los soldados con una ferocidad que los hizo dispersarse.
Elise guió a la bestia a través del caos. Su voz era tranquila y firme mientras la criatura atravesaba las filas enemigas, inutilizando sus vehículos e interrumpiendo su formación. Los soldados del Señor de la Guerra, que alguna vez confiaron en su poder abrumador, ahora estaban en pánico, incapaces de controlar la situación. Julian llegó a la entrada del túnel con el pulso acelerado, miró hacia atrás para ver a Elise y la bestia destrozando al último de los soldados. Potencia un torbellino de destrucción. Con un último rugido de mando, la bestia saltó al túnel aterrizando. Junto a Julian lo habían logrado, pero la parte más difícil estaba por venir. La jaula de maravillas los esperaba, y con ella las creaciones más peligrosas del Señor de la Guerra. Esto era solo el comienzo. Los estrechos túneles debajo de la nebulosa se retorcían y giraban como un laberinto sin fin, tenuemente iluminado por luces de emergencia parpadeantes. El estruendo de la ciudad de arriba parecía distante, silenciado por las capas de acero y roca que lo separaban de la superficie. Julian lideró el camino, su corazón latía con fuerza en su pecho, el mapa robado agarrado en su mano, detrás de él Elise y la bestia. Se movieron en un hundimiento casi perfecto, la criatura de cuerpo masivo de alguna manera, navegando por el espacio estrecho con una gracia espeluznante. Se habían escapado del caos de arriba, pero Julian sabía que su respiro era temporal. Las fuerzas del Señor de la Guerra eran implacables y no pasaría mucho antes de que los encontraran de nuevo. Su única esperanza ahora era llegar a la jaula de maravillas antes de que el Señor de la Guerra pudiera cerrar el área. Si tenían éxito, los poderes de Alisa podrían cambiar el curso de la batalla. Si fallaban, significaría una muerte segura. Cuanto más lejos, Alice le preguntó con voz firme. A pesar de la tensión en el aire, Julian miró el mapa frunciendo el ceño. No muy lejos. Deberíamos poder acceder a la jaula de las maravillas a través de un pasaje lateral más adelante. El túnel se ensanchó a medida que descendían más profundamente en el vientre de la ciudad. Del aire se volvió más frío, el olor metálico de la maquinaria dando paso al leve olor de tierra y descomposición. Julian sintió un escalofrío recorrer su columna. Había escuchado historias de la jaula, rumores de criaturas aterradoras de toda la galaxia encarceladas y torturadas para la diversión del Señor de la Guerra. Pensar que estaban a punto de caminar hacia él corazón de esa oscuridad envió una oleada de inquietud a través de Elise. Sin embargo, parecía imperturbable. Ella permaneció cerca de la bestia, su mano descansando suavemente sobre su piel áspera mientras se movían. Su conexión con la criatura era innegable ahora, y Julian no pudo evitar maravillarse por la facilidad con la que ella lo ordenó. Había pasado de ser una prisionera indefensa a alguien con el poder de desafiar al Señor de la Guerra. Llegaron a una gran puerta oxidada. Su superficie estaba cubierta de marcas antiguas y señales de advertencia en idiomas alienígenas. Julian se detuvo frente a ella y se volvió hacia Elise. Esto es la jaula de las maravillas, está más allá de esta puerta. Los ojos de Elise se oscurecieron con determinación. ¡Ábrela! Julian respiró hondo y activó el panel de control al lado de la puerta con un silbido de aire que se escapa. La enorme puerta se abrió lentamente, revelando un largo corredor tenuemente iluminado alineado con celdas. El olor a cautiverio era abrumador. Una mezcla penetrante de miedo, sudor y descomposición. Gruñidos bajos y rugidos distantes resonaban en el espacio. Los sonidos de criaturas encarceladas durante mucho tiempo. Sus espíritus rotos por años de confinamiento cuando entraron. Julian sintió una oleada de paver. Enormes jaulas se alineaban en las paredes, cada una con una bestia diferente, algo diferente a todo lo que había visto. Criaturas con escamas, pelaje, garras y ojos que brillaban en la tenue luz. Algunos les gruñeron mientras otros yacían inmóviles, demasiado débiles para reaccionar. Los pasos de Elisa se desaceleraron mientras contemplaba la vista de las criaturas encarceladas. Su expresión cambió de determinación a algo mucho más personal. Dolor estiró sus dedos rozando los barrotes de una de las jaulas. Dentro de una enorme criatura reptil la miró fijamente. Sus ojos brillantes, apagados por el cansancio, emitió un sonido bajo y triste como si reconociera su poder, pero demasiado roto para responder a su sufrimiento. Elise susurró, su voz llena de dolor. Han sido torturados, manipulados. Julian puso una mano en su hombro. ¿Puedes ayudarlos? Ellie miró hacia arriba, sus ojos ardían de resolución. Sí, pero primero tenemos que liberarlos. Se movieron rápidamente por el corredor, desbloqueando las jaulas una por una. Cada vez que se abría una jaula, Ellie avanzaba, su voz suave y melódica, susurrando palabras que solo las criaturas podían entender. Lentamente las bestias emergieron, sus formas masivas se elevaban sobre ella, pero ninguna hizo un movimiento para atacar. En cambio, se reunieron a su alrededor como si sintiendo su conexión con ellos. La habitación se llenó con los sonidos de gruñidos bajos y respiraciones retumbantes, pero no había hostilidad, solo una extraña confianza tácita. Julian observó con asombro cómo Elise captaba la atención de todas las criaturas en la habitación, incluso las bestias más temibles.
aquellas que habían sido retorcidas por la crueldad del señor de la guerra, respondieron a su voz con una gentileza que desafiaba su naturaleza. «Están listas», dijo Vise, volviéndose hacia Julian, «pero hay más criaturas retenidas en los niveles inferiores, necesitamos liberarlas». Julian asintió con la cabeza, su sentido de urgencia crecía. El señor de la guerra no esperará mucho, él sabe que estamos aquí, como si fueran dos. El sonido de las botas hizo eco en el pasillo. El corazón de Julian se hundió. Los soldados del señor de la guerra se estaban acercando. El sonido de los soldados marchando se hizo más fuerte. El eco de sus botas rebotando en las paredes de acero de la jaula de las maravillas. El pulso de Julian se aceleró cuando cambió para mirar a Elise. Ella estaba de pie, alta, rodeada por las bestias que había liberado su presencia, dominante y tranquila. A pesar del peligro inminente, están llegando, murmuró Julian, sacando un desintegrador que había robado de un guardia caído. Revisó la carga, no sería suficiente para derribar a todo un escuadrón de soldados, pero les daría tiempo. Los ojos de Lisa se oscurecieron cuando dio un paso adelante, los dejó venir. Julian parpadeó. Y Liz se volvió hacia las bestias. Su voz era tranquila, pero se llenó de un poder silencioso. «Ya no corremos. Esto termina aquí». Las criaturas gruñeron en respuesta. Sus ojos brillaban con anticipación. Habían sido prisioneros durante demasiado tiempo. Ahora tenían la oportunidad de contraatacar. Elise levantó la mano y las bestias se agitaron. Sus cuerpos masivos se tensaron mientras se preparaban para la batalla. La puerta en el otro extremo del corredor se abrió de golpe y los soldados del señor de la guerra inundaron sus armas. Levantaron por un momento. Las dos fuerzas se quedaron en un punto muerto. Los soldados con su tecnología avanzada y Elise con su ejército de criaturas salvajes e indómitas. Uno de los soldados gritó en orden y la primera batalla de fuego láser iluminó el corredor, pero Elise se movió más rápido ahora, ordenó, su voz sonó como un llamado de clarín. Las bestias cargaron hacia adelante con un rugido ensordecedor, sus cuerpos masivos chocaron contra la línea de soldados como un maremoto, los soldados se apresuraron a disparar salvajemente. Pero sus armas no eran rival para el poder bruto de los colmillos de las criaturas, garras y cuernos atravesaron las filas dispersando a los soldados como hojas en el viento. Julian se agachó detrás de una caja disparando su blaster a las tropas que avanzaban, observó con asombro cómo las criaturas luchaban con una ferocidad que nunca había visto antes. Ya no eran prisioneros, eran guerreros, desatados por el poder del susurro de la bestia, y Liz estaba en el centro del caos. Su presencia era un faro de calma en medio de la tormenta, se movía con un propósito, guiando las criaturas con palabras y gestos suaves. Su conexión con ellas era inquebrantable. Cada vez que una criatura vacilaba, ella estaba allí, calmando su ira y manteniéndolos concentrados en la pelea. Las fuerzas del señor de la guerra no estaban preparadas para tal ataque. Comenzaron a retroceder los soldados que no fueron aplastados por las bestias, huyeron aterrorizado su moral. Destrozado por el gran poder de las criaturas que una vez habían controlado, Julian se abrió paso al lado de Elisa. Su respiración era entrecortada por la intensidad de la batalla que estaban ganando. Jadeó apenas podía creerlo. Él asintió. Su mirada se centró en los soldados que se retiraban. Esto es solo el comienzo. Las fuerzas más fuertes del señor de la guerra todavía están ahí afuera, como si fueran dos. Un rugido gutural profundo resonó desde el otro extremo del corredor. Julian se le heló la sangre cuando una enorme puerta se abrió revelando a los guardias personales del señor de la guerra, soldados de élite, armados con armamento avanzado, y detrás de ellos otra criatura más grande y aterradora que cualquiera que hubieran enfrentado. Hasta ahora el señor de la guerra había enviado su arma más letal. Los ojos de Vis se entrecerraron mientras ella dio un paso adelante. Su mano y Liz levantó en un gesto tranquilizador a la criatura. Una imponente bestia con escamas ennegrecidas y ojos que ardían de odio, gruñó mientras acechaba hacia ella. Este era el último intento del señor de la guerra por quebrarla. Pero Elise no se inmutó. «Quédate conmigo», le susurró a la bestia, su voz suave y llena de comprensión. «No tienes que luchar más». La criatura vaciló, sus ojos brillantes parpadearon como si estuviera confundida. Teise se acercó, su mano extendida. Julian observó con asombro. Su corazón latía con fuerza. Si pudiera domar a este monstruo, si pudiera romper la última línea de defensa del señor de la guerra. La bestia dejó escapar un gruñido bajo y retumbante, su cuerpo masivo tembló mientras bajaba la cabeza. Ellie sonrió, su voz apenas fue un susurro: «Eres libre». La criatura quiere el arma más temida del señor de la guerra. Inclinó la cabeza ante ella, su ira se derritió por el poder del susurrador. La batalla había terminado, pero la guerra acababa de comenzar.
El cielo sin luna sobre la nebulosa, había una luz con los contornos brillantes de las naves distantes, la flota del Señor de la Guerra, patrullando el perímetro de la ciudad bajo las calles, en los túneles oscuros y los rincones oscuros del distrito industrial. Los susurros de rebelión se extendieron como un reguero de pólvora. La noticia se había corrido y Liz, la susurradora de bestias humana, había liberado a las criaturas prisioneras en la jaula de las maravillas. Julian se movió cautelosamente a través del laberinto de los niveles inferiores de la ciudad. Su mente todavía corría por el caos de la batalla a su lado y Liz caminó con un propósito tranquilo, su expresión enfocada, como si estuviera escuchando una voz que solo ella podía oír. Las bestias siguieron en las sombras masivas y silenciosas, su presencia un recordatorio constante del poder que Liz ahora ordenaba. Estamos cerca, dijo Julian mirando el mapa proyectado desde su pulsera. La célula de resistencia está justo adelante, y Liz asintió, sus ojos escaneando las calles oscuras a su alrededor. ¿Crees que nos ayudarán? No tienen muchas opciones, respondió Julian en voz baja. Las fuerzas de los señores de la guerra están apretando su control sobre la ciudad. Si no actuamos ahora, no quedará nada para salvar. Doblaron una esquina, y una pequeña puerta oculta se abrió en el costado de una pared desmoronada. Una figura salió envuelta en una capa oscura. Julian lo reconoció al instante, el líder de la resistencia, un hombre mayor llamado Balón, que había estado organizando silenciosamente la lucha contra el Señor de la Guerra durante años. Los agudos ojos de Balón se abrieron cuando vio a las imponentes bestias detrás de ellos. Así que los rumores son ciertos, murmuró su voz llena de asombro. Has domesticado a las criaturas del Señor de la Guerra, y Liz lo hizo, corrigió Julian haciéndose a un lado para revelar que ella es la clave para ganar esta guerra. La mirada de Balón se desplazó hacia Elise y por un momento no dijo nada. Su rostro curtido por años de lucha se suavizó con esperanza. Si lo que dicen de ti es verdad, podría ser nuestra única oportunidad. Dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron velozmente. No tenemos mucho tiempo. El Señor de la Guerra sabe que estamos aquí y ya envió más de sus fuerzas para cazarnos. Si atacamos ahora, podemos atraparlo. Guardia, pero necesitamos tu ayuda. Valen dudó mirando las bestias detrás de ella. Has liberado a estas criaturas. Sí, pero hay más escondidas en lo profundo de la fortaleza del Señor de la Guerra, sus armas más peligrosas. Si podemos liberarlas, el ejército del Señor de la Guerra colapsará. Julian frunció el ceño. ¿Cómo podemos acercarnos lo suficiente? Su fortaleza está bloqueada y tiene suficientes soldados para inundar cada calle en nebulosa. La expresión de Balón se volvió sombría. Solo hay una forma de infiltrarnos directamente en el centro de comando del Señor de la Guerra. Tengo contactos dentro de la fortaleza leales que quieren verlo caer. Pueden hacernos entrar, pero es una misión suicida una vez que estemos dentro. No hay garantía de que logremos salir. Los ojos de él endurecidos con resolución. No necesitamos salir, solo necesitamos llegar a las bestias. Una vez que sean libres, el poder del Señor de la Guerra se derrumbará. Por un largo momento, Balón la miró midiendo su determinación. Finalmente asintió. Te ayudaremos, pero debes entender que el Señor de la Guerra no dejará que esto suceda sin luchar. Es despiadado y si se da cuenta de lo que puedes hacer, arrojará todo lo que tiene contra ti. Y Liz lo miró a los ojos sin pestañear y luego lo dejó venir. Valen les hizo un gesto para que lo siguieran. Tenemos que prepararnos. La noche será larga y la guerra apenas está comenzando. Mientras se adentraban más en la base de resistencia oculta, las bestias siguieron sus pasos suaves pero siempre presentes. Julian observó a Elise, asombrado de cómo se había transformado en tan poco tiempo. Había pasado de ser una cautiva que enfrentaba una muerte segura en la arena al líder de un levantamiento que podría cambiar el destino de Nevor y posiblemente de toda la galaxia. Pero mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba, Julian no podía quitarse la sensación de que el Señor de la Guerra ya estaba un paso por delante. La noche estaba en silencio, pero la tormenta se estaba formando. El Señor de la Guerra no descansaría hasta que Elise y sus criaturas fueran aplastadas y solo tenían una oportunidad de detenerlo. El primer ataque llegó al amanecer. La fortaleza se alzaba sobre la ciudad como un monolito oscuro, sus agujas cortando el cielo como dientes dentados. Las calles que la rodeaban estaban inquietantemente silenciosas mientras las fuerzas del Señor de la Guerra se preparaban para el asalto que sabían que se avecinaba. Los aerodeslizadores zumbaban por el aire. Sus luces de búsqueda proyectaban largas sombras en las calles vacías de abajo, pero las sombras no estuvieron vacías por mucho tiempo. Un rugido partió el aire cuando el ejército de criaturas de Elisa surgió de los túneles subterráneos. Sus formas masivas inundaron las calles. A su orden, cargaron hacia la fortaleza. Su gran tamaño y fuerza atravesaron las defensas del Señor de la Guerra como papel. El suelo tembló bajo sus pies mientras atravesaban barricadas, dispersando los soldados a su paso desde el cielo. Las fuerzas de élite del Señor de la Guerra descendieron disparando ráfagas de fuego láser a las bestias que se acercaban, pero Elise estaba lista. Se paró en el corazón del caos, su voz firme y segura mientras llamaba a las criaturas guiándolas con sus palabras. Las bestias se movieron con precisión, esquivando el fuego enemigo y contraatacando con sus propios ataques brutales con cada rugido que destrozaban.
Las defensas cuidadosamente construidas del Señor de la Guerra, empujando a sus fuerzas hacia la fortaleza, Julian luchó junto a ellos, su blaster disparando en rápida sucesión, mientras lideraba a un grupo de luchadores de la resistencia hacia la refriega. Estamos bailando terreno, gritó por encima del ruido de la batalla, pero tenemos que atravesar la puerta principal. Los ojos de Alyssa brillaron con determinación. Déjamelo a mí, avanzó con la mano levantada. Le susurró a la más grande de las bestias, una criatura enorme con colmillos y escamas que brillaban a la luz de la mañana. La criatura dejó escapar un gruñido gutural profundo y cargó hacia la puerta de la fortaleza. Su cuerpo masivo se estrelló contra él. Acero reforzado con un estruendo ensordecedor. La puerta se dobló pero no se rompió de nuevo. Alyssa ordenó con su voz llena de resolución. La criatura rugió y cargó de nuevo, esta vez astillando la puerta. Con su inmensa fuerza la fortaleza tembló cuando la puerta se derrumbó hacia adentro y el ejército de Alyssa avanzó vertiendo hacia el corazón del dominio del Señor de la Guerra, pero el Señor de la Guerra estaba listo. Desde las sombras de la fortaleza, su última línea de defensa emergió, un ejército de criaturas más temibles que cualquier otra que Elise hubiera visto antes. Estas eran las mascotas personales del Señor de la Guerra, bestias que había retorcido y mutado. Más allá del reconocimiento, sus mentes se rompieron y sus cuerpos se convirtieron en armas vivientes por un breve momento. Los dos ejércitos se enfrentaron, el aire se densó de tensión, luego las criaturas del Señor de la Guerra atacaron, llegaron en un borrón de garras y colmillos, sus movimientos eran antinaturalmente rápidos y violentos. Las criaturas de Alyssa contraatacaron con toda la fuerza que tenían, pero las bestias del Señor de la Guerra eran implacables, sus cuerpos mejorados con implantes cibernéticos y modificaciones crueles. La batalla se convirtió en una lucha caótica brutal por la supervivencia. Alyssa estaba en el centro de todo, su voz se elevaba por encima del ruido. Mantén la línea, no dejes que nos hagan retroceder. Las criaturas respondieron, sus rugidos llenaron el aire mientras se unían contra las fuerzas del Señor de la Guerra, pero estaba claro que estaban en desventaja. Las bestias del Señor de la Guerra eran demasiado fuertes, demasiado viciosas y por primera vez, Julian vio vacilación en los ojos de Alyssa. Estamos perdiendo, gritó Julian, esquivando una ráfaga de una de las bestias cibernéticas del Señor de la Guerra. Hay demasiadas. La mirada de Alyssa se dirigió hacia el santuario interior de la fortaleza. Necesitamos alcanzar al Señor de la Guerra. Si lo derrotamos, los demás caerán. ¿Pero cómo?, preguntó Julian, mirando el caos que los rodeaba. ¿Sus fuerzas están en todas partes? Los ojos de Alyssa se entrecerraron. Déjenme eso a mí. Antes de que Julian pudiera responder, dio un paso adelante. Su voz se elevó a un grito de mando. Suficiente. Las criaturas del Señor de la Guerra vacilaron. Sus movimientos se ralentizaron mientras se giraban hacia ella. Alyssa levantó ambas manos. Su voz se llenó de una autoridad que parecía atravesar el caos. Ya no tienes que luchar por él, dijo. Su voz se suavizó. Eres libre, ya no eres sus armas. Únete a nosotros y termina esta guerra por un largo momento. El campo de batalla se quedó en silencio y luego, lentamente, las criaturas del Señor de la Guerra comenzaron a retroceder. Sus ojos brillantes parpadearon allí una vez. Los movimientos violentos se calmaron. La voz de Vis continuó tejiendo a través del aire como una melodía que calmaba su ira. Las bestias del Señor de la Guerra, rotas y retorcidas por años de crueldad, bajaron sus cabezas en sumisión. Alyssa lo había logrado. Había cambiado el curso de la batalla con nada más que su voz, pero aún no había terminado. Cuando las últimas bestias retorcidas de los Señores de la Guerra bajaron sus cabezas en sumisión, Alyssa se paró en el centro del campo de batalla. Su respiración era pesada pero constante. Las criaturas, una vez salvajes e incontrolables, ahora se movían hacia ella con una reverencia silenciosa. Julian apenas podía creer lo que estaba viendo. Alyssa no solo había domesticado las creaciones del Señor de la Guerra, sino que también las había vuelto contra él. Los monstruos, una vez temidos, ahora la seguían como si se hubiera convertido en su líder, pero no había tiempo para celebrar. El sonido de las explosiones resonó por la ciudad y las fuerzas restantes del Señor de la Guerra se reunieron cerca del corazón de la fortaleza. Desde la torre de arriba, una figura oscura emergió recortada. Contra el amanecer temprano. El Señor de la Guerra en persona, flanqueado por soldados de élite y droides de combate avanzados, se encontraba en la parte superior de la fortaleza. Su capa ondeaba al viento. La batalla estaba lejos de terminar. Julian corrió al lado de Alyssa. Su blaster todavía estaba caliente por la pelea anterior. Debemos seguir avanzando. El Señor de la Guerra no se detendrá. Nos lanzará todo lo que tiene.
Elise asintió con la cabeza. Sus ojos escanearon el campo de batalla. Tenemos que derrotarlo. Si no lo detenemos aquí, reconstruirá su ejército y la próxima vez no tendremos el elemento sorpresa. Julian miró hacia la imponente fortaleza que estaba frente a él. La puerta principal había sido violada, pero el santuario interior del Señor de la Guerra todavía estaba protegido por un muro de soldados y defensas mecánicas. No hay forma de que podamos atravesar eso, dijo con voz sombría, no sin perdiendo. Demasiadas de tus bestias. La expresión de Alisa endureció su mente. Trabajando rápido no tenemos que atravesarlas. Julian frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Se volvió hacia la más grande de las criaturas. La enorme bestia con colmillos que había atravesado la puerta de la fortaleza. Sus ojos se encontraron con los de ella y con un suave susurro ella le comunicó su plan. La bestia dejó escapar un bajo rumble de comprensión, y Elise montó su espalda en un movimiento fluido. Vamos. Por encima de ellos, dijo su voz tranquila pero llena de determinación. Las fuerzas del Señor de la Guerra no esperarán un asalto aéreo. Los ojos de Julian se abrieron. ¿En serio? Elise ofreció una pequeña sonrisa. Confía en mí. Con una sola orden, la bestia alada, que una vez había servido al Señor de la Guerra, descendió del cielo. Sus enormes alas agitaron el polvo en el campo de batalla mientras aterrizaban junto a Elise y Julian, sus ojos brillantes ahora fijos en su nuevo líder. Julian dudó por un momento y luego montó una de las criaturas con un rápido asentimiento. Supongo que ahora estoy volando a la batalla. Mientras las bestias aladas se elevaron hacia el cielo llevando a Elise, Julian y una pequeña fuerza de criaturas leales. Las fuerzas del Señor de la Guerra que estaban abajo estallaron en confusión. Los soldados de élite se apresuraron a reajustar sus defensas, pero era demasiado tarde. Las criaturas volaron con una velocidad increíble, eludiendo por completo las defensas terrestres y dirigiéndose directamente a la torre del Señor de la Guerra. El viento azotaba el cabello de Julian mientras la fortaleza se acercaba más y más. Las criaturas restantes, lideradas por la resistencia de Balón, avanzaron por las calles luchando contra las últimas fuerzas terrestres del Señor de la Guerra. Julian pudo ver la devastación que quedó atrás en la ciudad de Nebulosa una vez que la joya de la dominación del Señor de la Guerra se desmoronaba bajo el peso de la rebelión mientras se acercaban a la torre del Señor de la Guerra. El fuego láser brotó de las torretas automatizadas a lo largo de las paredes. Elise, montada en la bestia líder, dirigió a las criaturas con precisión, esquivando las explosiones con una serie de maniobras evasivas rápidas. Las bestias se lanzaron en picado y lanzaron sus alas cortando el aire con una gracia mortal. Julian disparó su blaster a la torreta más cercana y la eliminó de un solo tiro. Ya casi llegamos. Elise guió a su bestia hacia la torreta. Plataforma superior de la torre, donde el Señor de la Guerra esperaba con sus guardias de élite mientras aterrizaban, desmontó. Con un sentido de urgencia, sus ojos se fijaron en la figura frente a ellos, el Señor de la Guerra vestido con su armadura oscura y flanqueado por soldados mejorados cibernéticamente. Miró a Elise con ojos fríos y calculadores. ¿Tú crees que has ganado? Siseó su voz baja y venenosa. No eres más que una niña con algunas mascotas. Soy el gobernante de esta galaxia y no seré deshecho por un niño. Elise se mantuvo erguida, su bestia rodeándola como un muro protector. Esta ya no es tu galaxia, tu lluvia del año termina hoy. El Señor de la Guerra se burló, levantando una mano para hacer una señal a sus soldados hasta que los guardias de élite cargaron hacia adelante, pero Elise estaba lista con una orden aguda. Sus bestias se lanzaron a la acción chocando con los soldados del Señor de la Guerra en una feroz batalla de fuerza y habilidad. Julian disparó desde detrás de una cubierta, derribando las torretas restantes mientras las criaturas atravesaban la defensas. Pero incluso cuando sus soldados cayeron, el Señor de la Guerra permaneció impasible. Sus ojos brillaban con una luz fría y malévola mientras sacaba una larga espada brillante de su costado. Puede que hayas vuelto a mis bestias contra mí, gruñó dando un paso hacia Elise, pero no escaparás de mi ira. Eleli encontró su mirada con una determinación de acero. No voy a correr. El Señor de la Guerra arremetió contra él con su espada brillando la penumbra, pero Eleli fue rápida. Esquivó su ataque moviéndose con una velocidad y agilidad que lo sorprendieron incluso a él mientras la batalla se desataba a su alrededor. Los dos se enzarzaron en una danza mortal de combate. Alisa se calmó, se concentró. Contra el poder crudo del Señor de la Guerra. Julian observó con asombro cómo Elise luchaba. Sus movimientos eran precisos y controlados, pero el Señor de la Guerra era implacable. Sus ataques eran más rápidos y más feroces con cada segundo que pasaba. Tenemos que ayudarla. Julian gritó disparando al último de los guardias de élite del Señor de la Guerra, pero antes de que pudiera moverse, el suelo debajo de ellos tembló.
Un profundo gruñido retumbante resonó en los muros de la fortaleza cuando una criatura enorme, una última bestia más grande y aterradora que cualquier otra que hubieran visto, emergió de las sombras. El arma definitiva del Señor de la Guerra. Liberada por fin, la monstruosa criatura del Señor de la Guerra que se elevaba sobre todos ellos dejó escapar un rugido ensordecedor cuando entró en la refriega. Su piel era de un negro oscuro y brillante, blindada con escamas dentadas que parecían impenetrables. Ojos rojos brillantes se fijaron en Elise y sus criaturas y cargó hacia adelante en un torbellino de destrucción. El corazón de Julian se aceleró. Este era el as del Señor de la Guerra. Un arma diseñada para aplastar cualquier oposición. Una criatura tan poderosa que incluso las bestias de Alisa dudaron ante su ira. Elise, gritó. Tenemos que salir de aquí, pero Ellie no se movió. Sus ojos se llenaron de un intenso enfoque. Permaneció fijo en la enorme bestia. Dio un paso adelante, sus manos se levantaron frente a ella como si ordenara a la criatura que se detuviera. La respiración de Julian se quedó atrapada en su garganta. ¿Realmente iba a intentar domarla? El Señor de la Guerra se rió con un sonido gutural cruel. ¿Crees que tus susurros pueden calmar a este? Esta es mi mayor creación construida para la guerra y la destrucción no se puede controlar, pero Elise no se inmutó. Continuó susurrando suavemente, su voz apenas audible sobre el caos del campo de batalla. La criatura se detuvo por una fracción de segundo, sus ojos rojos parpadearon como si estuvieran confundidos por un momento, parecía como si el poder de Alisa pudiera ser suficiente. Luego, con un gruñido violento, la criatura se sacudió la vacilación momentánea y cargó. De nuevo, rápido y más cruel que antes, Alice, Julian gritó corriendo a su lado. Cuando la criatura se acercó, disparó su blaster a la bestia, pero los disparos rebotaron inofensivamente en su piel blindada. Las bestias de Elisa se apresuraron a defenderla, pero la monstruosa creación del Señor de la Guerra los hizo a un lado con facilidad. Su fuerza no tenía comparación con ninguna de las criaturas bajo su control. El control de Alisa, la batalla se les estaba escapando de las manos. Necesitamos un nuevo plan. Julian gritó agarrando el brazo de Alisa. No puedes domar a este. Ha llegado demasiado lejos. El rostro de Elisa se endureció con determinación. No dejaré que destruya todo. La mente de Julian corrió. La bestia del Señor de la Guerra era imparable. Y ni siquiera el poder de Alisa pudo controlarlo, pero entonces una idea cruzó por su mente, un plan peligroso y desesperado, pero era su única oportunidad. La torre de control, gritó Julian señalando hacia una torre. Al otro lado de la fortaleza, ahí es donde el Señor de la Guerra comanda a sus bestias, ¿no es así? Si destruimos los sistemas de control, podríamos debilitar a la criatura. Elisa sintió con la cabeza, su expresión decidida. Entonces movámonos mientras la monstruosa bestia seguía causando estragos. Julian y Elise corrieron hacia la torre de control agachándose y esquivando el caos del campo de batalla. El Señor de la Guerra, al darse cuenta de su plan, rugió con furia. No lo lograrás, bramó, enviando a sus fuerzas restantes tras ellos. Julian y Elise corrieron a través de la fortaleza destrozada por la guerra esquivando ráfagas de energía. Y los escombros de la batalla en curso detrás de ellos. La imponente torre de control se alzaba frente a ellos. Su elegante estructura negra era un marcado contraste con el caos. Rodeándolo podían oír a la bestia monstruosa del Señor de la Guerra, arrasando por la fortaleza. Sus rugidos se hacían más fuertes mientras chocaba con las criaturas de Alisa. Cada segundo importaba mientras corrían hacia la torre de control. Los ojos de Alisa se volvieron al campo de batalla. La bestia definitiva del Señor de la Guerra estaba atravesando sus fuerzas. Su armadura impensable y su poder imparable hacían retroceder a las criaturas leales de Elisa, incluso ahora algunas de las criaturas seguían luchando a pesar de estar gravemente herida. Su confianza en Alice inquebrantable. Alice, tenemos que seguir avanzando, gritó Julian empujándola hacia adelante. Si destruimos los sistemas de control, podemos detener esa cosa. Llegaron a la entrada de la aguja, una enorme puerta de acero custodiada por 2 soldados de élite antes de que los guardias pudieran reaccionar. Julian disparó su blaster derribándolos en rápida sucesión. La puerta se abrió con un siseo revelando el interior oscuro y estéril del centro de control del Señor de la Guerra. Dentro el aire zumbaba con la energía de la tecnología del Señor de la Guerra. Filas de las pantallas mostraban varias secciones de la fortaleza, cada una mostrando la devastación causada por la batalla. En el centro de la habitación estaba la consola de control, un panel elegante cubierto de botones e interruptores brillantes. Fue aquí donde el Señor de la Guerra ejerció su mando sobre las criaturas, manipulando sus mentes a través de la tecnología y el miedo. Vi se dio un paso adelante,
Sus ojos se fijaron en la consola. Esto es todo. Si destruimos esto, su control sobre las criaturas se romperá. Julian asintió. Sus manos ya estaban trabajando para desmantelar los sistemas de seguridad. Colocaré las cargas que necesitas para vigilar a esa bestia. No se detendrá hasta que el Señor de la Guerra sepa que está perdiendo el control. Mientras Julian colocaba los explosivos, Ellie observaba las pantallas. Su mente corría. La monstruosa creación del Señor de la Guerra había atravesado la última de sus defensas y estaba cargando hacia la fortaleza. Pronto estaría sobre ellos. No tenemos mucho tiempo, dijo, su voz tensa. Tenemos que terminar con esto antes de que esa cosa nos alcance. Julian asintió, asegurando la carga final. Todo listo. Volaremos esto y el Señor de la Guerra pierde su control justo cuando se preparaban para irse. Una voz aguda resonó a través del centro de control. ¿Crees que puedes detenerme? Se giraron para ver al Señor de la Guerra parado en la entrada. Su capa oscura ondeaba detrás de él. Sus ojos ardían con furia y en su mano sostenía su espada brillante. La misma que había usado para desafiar a Elise antes. Detrás de él, sus guardias de élite se colocaron en posición. Sus armas apuntaron a Julian y Elise. «Has llegado lejos». Susurrador. El Señor de la Guerra gruñó dando un paso adelante, pero ha subestimado mi poder. Soy el gobernante de esta galaxia y no caeré ante un simple humano. Elise encontró su mirada. Su expresión era tranquila pero llena de desafío. Tu reinado de miedo termina hoy. Las criaturas que esclavizaste ya no lucharán por ti. Los labios del Señor de la Guerra se curvaron en una mueca de desprecio. ¿De verdad crees que puedes controlarlos a todos? Chica, he pasado años perfeccionando su obediencia, incluso ahora mi creación es imparable. Elise dio un paso adelante. Su voz era firme. No se trata de control, se trata de confianza. Antes de que el Señor de la Guerra pudiera responder, Julian activó el detonador. Las cargas explotaron en un destello brillante de luz que atravesó la consola de control. Salieron chispas de los sistemas de daños y las pantallas se oscurecieron. El zumbido de la tecnología del Señor de la Guerra murió dejando un silencio ensordecedor a su paso. Por un momento, el Señor de la Guerra se quedó paralizado. La incredulidad se grabó en su rostro y luego, con un rugido furioso, cargó contra Elise con su espada en alto. Elise no se inmutó. Dio un paso al costado y esquivó por poco su ataque. Sus movimientos eran gráciles y precisos. El Señor de la Guerra golpeó de nuevo, pero esta vez, atrapó su muñeca a mitad del ataque. Su fuerza lo sorprendió con un movimiento rápido. Lo desarmó y envió su espada al suelo. El Señor de la Guerra se tambaleó hacia atrás. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Como Elise dio un paso adelante. Su mirada era firme. Esto termina ahora. Levantó la mano y con una sola palabra de mando. Las criaturas de afuera respondieron. Creación monstruosa ahora libre de su control detuvo su ataque y dejó escapar. Un gruñido bajo y retumbante, sus ojos rojos parpadearon mientras giraba su enorme cabeza hacia la fortaleza. La bestia ya no veía a Elisa ni a Julian como enemigos, veía al Señor de la Guerra. El rostro del Señor de la Guerra se retorció de horror cuando la comprensión se hundió en su mayor arma, el monstruo que había creado para ser su instrumento de destrucción ahora estaba contra él. No, susurró el Señor de la Guerra tropezando hacia atrás. Bestia dejó escapar un último rugido definitorio y cargó hacia la fortaleza. Julian agarró el brazo de Elisa y la sacó de la sala de control mientras el suelo temblaba debajo de ellos. Los gritos de ira del Señor de la Guerra resonaron por los pasillos mientras la criatura monstruosa atravesaba las paredes y derrumbaba la torre a su alrededor. Teise y Julian corrieron por los pasillos desmoronados. La fortaleza se derrumbaba detrás de ellos. Apenas lograron salir afuera antes de que la torre se derrumbara en una nube de polvo y escombros que enterró al Señor de la Guerra debajo de los escombros. El campo de batalla quedó en silencio. Las fuerzas del Señor de la Guerra, ahora sin líder y dispersas, se retiraron en formación. Las criaturas de Alisa permanecieron victoriosas. Sus cadenas de miedo se rompieron cuando el polvo se asentó sobre la ciudad de Nebulosa. Una calma extraña cayó sobre el campo de batalla. La fortaleza del Señor de la Guerra, una vez un símbolo impenetrable de poder, estaba en ruinas y los soldados sobrevivientes habían huido. Las criaturas, una vez esclavizadas, ahora estaban juntas, libres y ya no estaban atadas por el control cruel del Señor de la Guerra. Julian miró a su alrededor.
Su corazón todavía latía aceleradamente por la intensidad de la batalla. La devastación de la guerra era clara, pero por primera vez había esperanza. El señor de la guerra se había ido. Su imperio se había destrozado. La gente de Nebulosa, tanto humanos como alienígenas, ya no vivirían con miedo. Teise estaba de pie junto a la criatura más grande, con su mano apoyada en su cabeza con colmillos, le susurró suavemente. Su voz estaba llena de gratitud y paz. La bestia, una vez un arma de destrucción, ahora la acariciaba suavemente. Un vínculo silencioso se formó entre ellos. Julian se acercó. Sus pasos fueron lentos y cautelosos. Lo hicimos, dijo en voz baja, su voz llena de incredulidad. El señor de la guerra está muerto. Se acabó. Él asintió con su expresión suave, pero distante. Se acabó por ahora, pero esto es solo el principio. Julian frunció el ceño frunciendo. ¿Qué quieres decir? Alice se giró para mirarlo, sus ojos, llenos de una tranquila resolución. El señor de la guerra era solo una pieza de un sistema mucho más grande. Hay otros gobernantes como él en toda la galaxia, controlando criaturas, planetas, civilizaciones enteras. Si realmente queremos traer paz, no podemos parar aquí. Julian la miró sorprendido por sus palabras. ¿Estás diciendo que tenemos que seguir luchando? Y Liz sonrió suavemente. No luchando, liberando a las criaturas, las personas, todos merecen la misma libertad que encontramos aquí. No puedo simplemente irme sabiendo que hay otros que siguen sufriendo. Julian se quedó en silencio por un momento, asimilando el peso de sus palabras. Había luchado tan duro por este momento, por esta victoria, pero ahora se daba cuenta de que no era suficiente. La galaxia era vasta y todavía había muchas batallas por pelear. Finalmente asintió. Entonces lo haremos juntos. La sonrisa de Elisa creció. Juntos, mientras estaban uno al lado del otro, las criaturas se reunieron a su alrededor. Su presencia era poderosa y pacífica. La ciudad de Nebulosa, una vez un lugar de miedo y tiranía, ahora se convertiría en un faro de esperanza y libertad. Y Aise, la bestia Whisper, lideraría el camino. La galaxia estaba llena de oscuridad y luz, pero con cada paso traerían un nuevo amanecer, y este era solo el comienzo de su viaje.